Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que se ponga en pie y vamos también a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, en el verso 26. Vamos a leer este único versículo y lo vamos a hacer de manera unánime, lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, gracias por habernos reunido en esta noche, Señor, en tu casa. Venimos a alabarte, venimos a glorificarte, pero también venimos a escuchar el consejo de tu palabra. Habla mi vida y habla a la vida de los hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene reunidos en su casa. Qué bueno que usted esté en la casa del Señor. Y es importante que en este nuevo año usted y yo le sirvamos mejor que los años pasados. En estos días, tanto por la mañana como ayer, estuve hablando acerca de lo mismo, de que la carrera de la fe es una carrera que la empezamos desde aquel día que vinimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y se termina, sea que Cristo venga o sea que nos toque partir de este mundo. Pero este nuevo año es una nueva etapa para que usted y yo sigamos corriendo la carrera. No vaya a ser que en el camino muchos retroceden, que usted y yo no seamos, como dice el escritor a los Hebreos, mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que estamos firmes, sino que avanzamos. Por eso es importante entender cuán importante es seguir a Cristo. Mire lo que aquí el Señor Jesús dice. Y ustedes tienen que entender el trasfondo de lo que está pasando. Por ejemplo, si usted va al verso 20 de este capítulo 20, en su Biblia puede ser que haya una referencia, un subtítulo. Dice en mi Biblia, petición de Santiago y Juan. ¿Y cuál fue esta petición? ¿Cuál fue la petición de Juan y Santiago? ¿Cuál fue la petición de Juan y Santiago? La petición de Juan y Santiago fue que ellos se sentaran, el uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús, no aquí, sino en el reino de los cielos. Y Jesús tuvo que amonestarlos, porque ellos estaban con una ambición, y no es mala la ambición. Cuando usted ambiciona cosas para la gloria de Dios, eso es bueno. Yo quiero ganar almas para la gloria de Dios. Yo quiero servirle mejor en este año para la gloria de Dios. Qué bueno. Pero ellos estaban buscando para su propio gusto, placer, para sentirse importantes, superiores a los demás. Entonces el Señor tiene que decirles a sus discípulos, no solamente a Santiago y a Juan, le dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y es que quiero decirle que actualmente se ha infiltrado un movimiento opuesto en la relación entre el mundo y la iglesia. En lugar de que aquellos que fueron llamados por Jesús influyan en los valores del mundo, es el mundo, es la mundanalidad la que se ha influido o la que está influyendo en algunas iglesias. Por eso es importante, es urgente que usted y yo volvamos a los principios del reino, que usted y yo sigamos el ejemplo de Jesús, que hagamos de la vida en la casa de Dios un ambiente de edificación, un ambiente de crecimiento.
Y por eso es necesario asimilar una cosa, que en la carrera de la fe, que mientras usted y yo seguimos a Cristo, cada día tenemos que estar dispuestos a aprender. Pero para aprender hay que ser humilde. Porque si usted y yo nos llenamos, es importante el conocimiento, pero a veces ¿qué pasa con el conocimiento? Ya nos creemos superiores a los demás. Me viene a mí la idea de por qué Santiago y Juan le hacen esta petición al Señor Jesús. Si usted ve, ya antes el Señor Jesús desde el capítulo 18 les está hablando que no es importante quién sea el mayor, tanto que en el capítulo 18 les dice que Él los puso a un niño en medio de ellos y les dice, si ustedes no se vuelven como un niño, no pueden entrar en el reino de los cielos. Pero ellos seguían queriendo sobresalir. Y como les decía, ¿a qué se debe esto? Mire, en el capítulo 17 hay un pasaje muy importante. No lo vamos a meditar por el tiempo, pero es lo que yo entiendo y quiero que usted lo analice por la Escritura, porque yo puedo humanamente equivocarme. Pero me hago la pregunta, ¿por qué es que Santiago y Juan? En el capítulo 17 usted va a ver que el Señor Jesús coge a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, que era hermano de Jacobo, Santiago. Y ellos suben a un monte. Días atrás estábamos hablando que es muy probable que hayan subido al monte Hermón. Muchos maestros bíblicos entienden que ese fue el monte. Pero, porque es el monte más alto de Israel, etcétera, etcétera. Y ahí lo que sucede es que Jesús se transfigura ante sus discípulos. Es decir, que la Biblia señala que comenzó Él a resplandecer. Es decir, que ellos vieron por un instante la gloria de Jesús. Es decir, la gloria de Dios, porque Jesús es Dios. Ahora ellos no comprendieron. Si usted analiza, si usted lee, no solamente allí en Mateo, lea los otros pasajes que están en Marcos y Juan, porque este pasaje, tanto el que estamos leyendo aquí en capítulo 17, o estamos tocando brevemente el capítulo 17, como lo que pasa en el capítulo 18 y lo que pasa en el capítulo 20, usted lo va a ver en algunos pasajes de los otros evangelios. Entonces, ellos podían pensar que el Señor Jesús, y hasta a veces hoy yo he escuchado a muchos maestros bíblicos que dicen que el Señor Jesús tenía 3 discípulos favoritos. Y la Biblia me enseña eso. Porque Jesús no hace acepción de personas. Ahora sí, la Biblia lo que nos está mostrando es que parece que estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, eran discípulos que tenían más cercanía, más intimidad, más relación con Jesús. Tanto que usted va a ver que en el Evangelio de Juan habla de sí mismo, pero como que si hablara en tercera persona, es como que si otra persona hablara de él. Y dice que Juan era conocido como el discípulo amado. Tanto que la Biblia habla de que Juan tenía esa relación desde hasta que él ponía su cabeza en el costado de Jesús. Había una muy buena comunión. Pero no es que Jesús tenía favoritos, sino que ellos buscaron, se acercaron más. Pero en los tiempos del Señor Jesús, y hasta hoy, no es nuestra cultura, aunque a veces sí. Por ejemplo, usted ve cuando la gente se siente en una mesa. Tenemos 2 lados, a veces que es para que una sola persona se siente. Y si tenemos una reunión familiar, a veces en un lado se siente el cabeza de familia, el padre. Y a veces en el otro se pone la madre. Y a veces en los costados los hijos o los demás invitados, o a veces en una reunión de trabajo, en la cabecera está el presidente de la empresa, el dueño del negocio, y en el otro tal vez el segundo socio, el segundo accionista, el vicepresidente de la empresa, como tenga la directiva establecida.
En los tiempos del Señor Jesús y en nuestros tiempos, pero mayormente en la cultura judía, cuando había un maestro, un rabino, como le decían en aquellos tiempos, el principal seguidor o el principal discípulo estaba a la derecha, siempre se ubicaba. Si iban caminando, el principal caminaba un poquito cerca de él, era el que más estaba cerca de él y se ubicaba a la derecha. Y tal vez 1 o 2 pasos estaba el segundo de los discípulos y él estaba a la izquierda. Entonces ellos querían ser el primero y el segundo en importancia después de Jesús. Tal vez ellos decían, tenemos competencia, porque tenemos a Pedro como competencia. Recuérdense que fueron 3. Y recuérdense que más adelante Pedro, o antes del capítulo de la transfiguración, Pedro dice aquella gran declaración, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que ganar el lugar. Pero el Señor, vuelvo a leer lo que dice en el capítulo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. En otras palabras, será vuestro siervo. Y es que es importante que usted y yo entendamos, asimilemos que quien sigue a Cristo aprende nuevos valores. Pero para aprender nuevos valores es importante ser humildes. Y en primer lugar tengo que hablar de algo que tiene que ver con esto, la humildad. Pero acerca de qué? De tener cuidado con la falsa piedad. A veces nosotros aparentamos ser verdaderos cristianos. Podemos ser cristianos, sí, pero estamos aparentando muchas cosas. Aparentamos orar, aparentamos vivir una vida consagrada a Dios, aparentamos que amamos a Dios cuando sí amamos a Dios, pero a nuestra manera. No nos gusta mucho orar, no queremos obedecer a Dios y tenemos que tener cuidado con eso, porque la sinceridad no es siempre sinónimo de piedad. ¿Cómo usted me puede decir? Mire, si usted y yo meditamos este capítulo 20, mire lo que dice el verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Mire cómo ellos van. Y no van solo, van con la mamá. Mire, vienen con la madre, tal vez era una mujer anciana. Esta mujer viene intercediendo por el futuro de sus hijos. Y si usted y yo pensamos en este contexto, una madre que viene, una mujer tal vez frágil, anciana, que viene a pedir algo por el futuro de sus hijos, podemos llegar a la conclusión de que la petición es justa. Sin embargo, en el pasaje que estamos meditando se nos presenta más detalles sobre la súplica de la Madre de Santiago. Mire, dice que esta mujer dice, el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, esta mujer aparentemente es muy honesta, está diciendo las cosas como son. Ella presenta su petición, pero el Creador, Dios, no aceptó, el Señor Jesús no aceptó la petición. Por eso es importante que usted y yo analicemos lo que pedimos. En cierta parte de la Biblia el Señor Jesús dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque ellos querían satisfacer su ego. O tal vez su madre decía, no, mi sueño es verlos. Mire.
Hermanos, no basta con orar, es necesario hablar con Dios de manera correcta. Pero como le decía, muchos piden y no reciben porque piden mal. ¿Para qué? Para gastarse en sus placeres, en sus simples caprichos. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, verso 3. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, no dice en vuestras necesidades, porque el Señor, el apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, es decir, todo lo que sea necesario. Pero escuche, el Señor no quiere que usted y yo nos volvamos caprichosos, que estemos pidiendo para satisfacer nuestros deleites humanos. En otras palabras, vemos aquí oraciones y peticiones inapropiadas. Mire lo que nos dice aquí mismo en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, no significa que usted no va a orar por usted. Usted tiene que orar por usted. Tenemos que orar por nosotros, tenemos que orar presentando nuestras necesidades. Pero a veces, y esto es algo muy frecuente, venimos y no somos ni capaces de decirle gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la salud, gracias Señor por la salvación, sino que venimos. Y no digo que es malo quebrantarse, pero venimos, Señor, tan afligidos que lo que nos ponemos al Señor, yo necesito esto, rescata a mi hijo. Yo sé que es importante. ¿Cómo se sentirá una madre creyente, estoy hablando, saber que tal vez su hijo está preso en la cárcel? Ahora esa madre cristiana tiene que reflexionar una cosa. ¿A qué se debe que su hijo esté preso? Tal vez no lo crió bien. Tal vez hasta tiene muchos años de creyente. Yo ya les he dicho aquí, si usted se pusiera a hacer un censo en las cárceles, no solamente de la costa, de la sierra, y si es posible de toda Latinoamérica, usted se quedaría sorprendido que muchos de los presos conocen, tal vez no mucho, pero algo del Evangelio. Tal vez tienen familiares cristianos, tal vez sus padres han sido creyentes, tal vez ellos han estado en una escuela dominical, pero lo típico, los padres enviaban a los hijos, pero ellos no iban. O al revés, los padres iban al culto, pero los hijos no iban. O tal vez los padres y los hijos venían al culto, pero en la casa el padre no era un creyente. O los padres no disciplinaron a sus hijos. Entonces, ahí está la consecuencia. O tal vez en la vida impía, porque muchas mujeres vienen a los pies de Cristo y ya tienen sus hijos grandes. Miren lo que está pasando en nuestro país con este caso de estos 4 adolescentes, niños, un niño y 3 adolescentes. Algo que tiene que hacernos reflexionar. Unos los han titulado hasta delincuentes. Los padres dicen que ellos no eran delincuentes, que eran futbolistas, deportistas. Entendemos que es muy probable que esto haya sido. Lo que hizo el ejército, sea que hizo lo peor o sea que no hizo lo peor, pero fue una negligencia del ejército. Pero lo que yo le quiero decir es que los padres en poca o mucha tienen un poco de responsabilidad. Porque la ciudad de Guayaquil ya no es para que los muchachos estén saliendo mucho. Es peligrosa. Y la zona donde estos muchachos vivían es una zona extremadamente violenta.
extremadamente violenta. Entonces, a veces, no, anda con tus amiguitos a jugar. Y mire lo que pasó. Tal vez el más pequeño no era futbolista o qué sé yo. Y le dijeron, papá, mamá, dame permiso. Y a veces los padres ni saben dónde están los hijos. Anda. Y lamentablemente ya no regresó. Y por más que se encuentre el culpable, ya los niños no van a regresar a esta vida. Entonces, por eso es importante que los padres conozcan a sus hijos. Es importante que el padre tenga una relación. No solamente anda a la escuela, ven a comer. No, tiene que conversar, tiene que tratar, tiene que conocer. Porque después pasan los años. O puede pasar algo igual o peor que esto. Y usted puede decir, eso es en Guayaquil. Hermanos, la maldad está en todo lugar. La maldad está en todo lugar. Por eso uno tiene que conocer y tratar. Y tiene que aprender a ejercer disciplina y autoridad. Pero para poder nosotros ejercer esa disciplina y autoridad, nosotros también tenemos que vivir en disciplina bajo la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a que Dios sea el rey de nuestras vidas. Él es el soberano. Entonces, cuando nosotros llegamos a orar, primeramente entendemos que llegamos a alabar, y va a haber un tiempo donde vamos a presentar nuestras peticiones, pero tenemos que analizar, esta petición es para la gloria de Dios, es para satisfacer una necesidad. Si voy a poner un ejemplo, una madre que tiene su hijo en una prisión, ella primeramente debería reconocer, Señor, yo he fallado. Tal vez no fui una buena madre, tal vez me amonestaron, o tal vez en mi vida antigua, en mi vida impía. Señor, pero yo apelo a tu misericordia, Señor. Y usted sabe que Dios es bueno, pero a veces queremos solamente vivir de la misericordia de Dios y no queremos recibir la disciplina que es para nuestro bien, amados hermanos. No esperemos pasar una mala experiencia, no esperemos estar en una crisis familiar, económica, de salud, para ir a los pies del Señor, no. Sino que cuando usted venga decidido a darle gloria, honra, alabanza, a presentarle sus peticiones apropiadas, no peticiones inapropiadas, porque el Señor nunca contentará ninguna oración que pida algo diferente, contrario a su voluntad. Mire, si usted, por el tiempo no podemos analizar, pero cuando usted va a Números, recuérdese que a un hombre llamado Balaam, un rey le pide que él maldiga al pueblo. ¿Y qué dice? Lo que el Señor ha bendecido, yo no puedo maldecir. En otras palabras, el Señor no va a oír nuestras peticiones inapropiadas. Ay, Señor, soy una carga, quítame la vida. No, eso no. Ay, Señor, mi vida es solo angustia. Ay, Señor, si tú me dieras riquezas, yo te serviría. Si en lo poco no le somos fieles, peor en lo mucho. Hermanos, recuerde que en el reino de los cielos no hay favoritismos. La petición de esta madre no fue del agrado del Señor. Mire lo que dice Romanos 2:11, vamos avanzando. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 21:7. Apocalipsis capítulo 21, verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mire, usted y yo somos hijos de Dios, pero Dios quiere que usted reciba todas las promesas, todas
todo el alcance de ser un hijo de Dios. Pero eso es ¿para qué? Para el que venciere. Dios quiere que usted permanezca, persevere. En este año Dios quiere que usted le sirva mejor. Amén. Por la mañana y ayer decía yo que, tomando lo que dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, usted tiene que analizar cómo le sirvió, cómo vivió, cómo fue su conducta, ¿ya? Pero no se quede solamente mirando los errores, porque es, ay, yo me porté mal, hablé mal, pequé y esto, ya. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pecados? ¿Cómo lidiamos con el pecado? La Biblia dice que abogado tenemos con el Padre, a Jesús, a Jesucristo. Tenemos, Él es nuestro abogado. Entonces lidiemos con el pasado de esta manera. Pero no nos quedemos detenidos allí, porque Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Este año, mírelo con esperanza. Dígale, Señor, yo quiero hacer cosas para tu gloria, cosas para tu honra. ¿Y qué más dice? Prosigo a la meta. Usted tiene que decir, yo quiero seguir avanzando. Yo quiero ser mejor siervo para tu honra y para tu gloria. Yo quiero, Señor, conocerte más. Yo quiero servirte mejor. Señor, no sé lo que venga. Puede ser que vengan pruebas, dificultades, tantas cosas que pueden venir. Pero, Señor, yo quiero servirte fiel. Si en el pasado, en los años pasados no te he servido con la fidelidad que tú te mereces, moldéame para yo servirte con fidelidad. Pero, hermanos, que eso no se quede como una mera oración, sino que usted tiene que poner de su parte, porque aquí dice, al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Seremos herederos de todo. ¿Qué dice Romanos 8:17? Romanos 8:17. Mire lo que nos dice. Y sus hijos también, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, pero mire, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchos quieren la gloria, pero no padecieron. Volviendo al caso de Santiago y Juan, si alguna vez yo hago una pregunta, o a veces usted participa de un esgrima bíblico, como a veces hemos hecho, y alguien pregunta, ¿quién fue el primer de los discípulos de Jesús en ser martirizado? ¿Quién fue el primero de los discípulos de Jesús en ser martirizado? No, discípulo, no estoy hablando del primer mártir de la iglesia. De los 12, ¿quién fue el primero en ser martirizado? Jacobo, Santiago. No Santiago el que escribe la carta de Santiago, porque ese es un hermano o un medio hermano de Jesús. Estamos hablando de Santiago, el hermano de Juan, o Jacobo, el hermano de Juan. De los 12, cuando usted va a Hechos capítulo 12, usted va a ver que el primero de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, en morir fue Jacobo o Santiago. Fue muerto en el tiempo de Herodes, no Herodes el Grande, sino el tetrarca, si no estoy mal. Pero mire, recuerde que no hay favoritismo, no reduzcamos al gran Dios, no reduzcamos a su maravilloso amor. Dios no clasifica el amor entre hijos, Él simplemente lo ama, lo bendice con imparcialidad, con generosidad. Dios ya nos ha hecho el milagro más grande sobre la faz de la tierra. Nos ha colocado en un lugar de honra y de salvación. Como dice Efesios, por gracia somos salvos. Ahora, ¿qué tenemos que hacerlo? Adorarlo para siempre. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos de una falsa piedad. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar una espiritualidad sana. Usted y yo tenemos que ponernos en una posición correcta. Porque ¿cuál fue la posición que tomó la madre de los hijos de Zebedeo? Fue una posición incorrecta. Y mire, volviendo al capítulo 20 de
Mateo. Mire lo que dice el verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, porque bebéis del vaso que yo he de beber. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. A la verdad, de mi vaso beberéis, es decir, de mi copa. Pero recuérdese que el Señor Jesús, cuando habla de copa, aquí quiero que entienda, esto líguelo con cuando Jesús dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En otras palabras, por mi causa, ustedes serán vituperados. De eso le está diciendo. Y ellos no entendían. Porque mire, él le dice: podéis beber de mi vaso. Podemos, la copa del Señor. No, está diciendo: ustedes podrían pasar aflicciones por mi causa. Por eso, recuerde que antes de la gloria está el padecimiento, el sufrimiento. De una u otra manera, los que quieren servirle al Señor, padeceremos aflicción. Mire, Él le dijo: mire, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron, estos se enojaron contra los 2 hermanos. Mire, a veces nosotros decimos: no, es que yo me merezco esto. Tengamos cuidado con eso. No, es que yo soy el mejor. Los hijos de Zebedeo no solo querían el cielo, querían un lugar destacado. No era solamente una petición ingenua. Ellos querían estar cerca del Señor, pero ¿qué querían? Un lugar de poder. Muchos hoy se disputan estar en un púlpito. ¿Usted cree que muchos que hoy están pastoreando una iglesia de 10,000, 20,000, quisieran venir a predicar en una iglesia como aquí en Santa Isabel? Tal vez no. Porque muchos dicen: no, es que si usted tiene que pagarme hotel. Por eso escuche, le digo así: nosotros con la música que hoy escuchamos tenemos que pedir al Señor mucho discernimiento, porque muchos de los que componen no componen para la gloria de Dios. Amén. Ellos componen para lucro. Muchos le dicen a un pastor, mire, una vez el pastor Milton comentaba en vida que un gran músico que nosotros cantamos alabanza, no digo vamos a dejar de cantar la alabanza, porque la alabanza es una alabanza que tiene meditación bíblica. Pero él le había dicho así al pastor: mira, si tú me das $7,000, yo te canto lo que tú quieras. Pero mire lo que pedía: $7,000. Por eso nosotros tenemos que Pastor Milton dice que cuando escuche eso, vaya nomás por la sombrita, como que le digo. Mire, muchos que quieren la gloria. Quiero decirle que el cielo, la justicia y la paz nunca pueden dividirse según criterios humanos. No, yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Qué es lo que vemos en los hijos de Zebedeo, en Juan y Santiago? Vemos una fe decadente, una fe que estaba desviándose del objetivo. Ellos estaban presentando una petición inadecuada. ¿Y esto qué produjo? Problemas en medio del entorno de los discípulos, porque ya vimos que los demás oyeron y se enojaron contra los hermanos. Y lo peor es que eso hoy ocurre, hermanos. Hoy ocurre. Por eso nosotros tenemos que orar, porque
para que Dios levante. Yo no quiero que usted juzgue de manera acusadora o culpe a los pastores y todo esto. Nosotros tenemos que orar y tenemos que sujetarnos a los pastores siempre y cuando lo que ellos nos enseñen, nos aconsejen o nos prediquen esté ligado a la palabra de Dios. Pero lamentablemente, mucho cuando uno llega a una posición de honor, pero también de responsabilidad, nos creemos superiores. No, hermanos. Recuerden lo que hizo Jesús. Miren, el día en que Él instituyó la cena, el día de la Pascua, ¿qué hizo el Señor Jesús? Lavó los pies. ¿Pero por qué lavó los pies? Porque los demás no hicieron ese trabajo. Porque nadie de los demás quiso tomar ese lugar. Porque recuérdese que en aquellos tiempos el que hacía ese trabajo era el esclavo, era el siervo. Pero el Señor, para demostrarles, para darnos una clase a ellos y a nosotros de servicio, Él hizo el trabajo de un siervo. Y esto ocurre. Mire, los discípulos habían caminado 3 años con el maestro, pero así este grupo de hombres todavía estaba en proceso de aprender acerca de una vida cristiana saludable. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda, que mientras estamos en la vida cristiana tenemos que estar dispuestos a aprender nuevos valores. Yo quiero ser un mejor siervo. Pero no están diciendo, no, yo quiero el púlpito, yo quiero ser el líder de alabanza. Qué bueno si Dios lo pone en ese lugar de privilegio. Pero si Dios lo pone, si Dios mañana la levanta a alguien de aquí como maestro de escuela dominical, o Dios lo bendice en el área económica, de la manera que Dios lo levante. Recuérdese que mientras más usted humilde sea, más el Señor lo exaltará. Nunca pierda esto de su mente. No, yo quiero ser humilde. Y para ser humilde tenemos que estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. Porque ahí viene un peligro, los peligros de la lógica del mundo. Muchos cristianos actúan como estos 2 discípulos. ¿Y estos qué son? Mire lo que dice en Mateo 23:6. Vamos a leer verso 5 hasta el verso 8, mire, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mire, en otras palabras, no te llenes de ego. No quieras sobresalir. No quieras que la gente te colme de elogios. No. Sino aprende a ser humilde. No busques la gloria para ti. No, yo aspiro a ser el presidente de entre los pastores de mi ministerio. Pero bueno fuera que, hermanos, mire, yo quiero servirlos más. Quiero servir mejor en este año. Si en algo yo les puedo servir. Porque esa es la lógica en el reino. Esa es la lógica en el reino de Dios. Que el que sea el mayor tiene que ser el siervo de todos. Es decir, si alguien llega, qué sé yo, a la presidencia de un ministerio cristiano, él tiene que estar dispuesto a servir aún al más pequeño en ese ministerio. Vamos a poner que en ese ministerio hay un hermano que abre la iglesia, vamos a poner, y que limpia el templo. ¿Acaso el pastor de aquella iglesia o el presidente de aquel ministerio no podría hacer eso? Él llega y lo ve al hermano limpiando. Claro, es verdad que a veces el pastor tiene otras responsabilidades. Usted lo va a ver en la iglesia primitiva. Se tuvo que elegir 7 diáconos para hacer el trabajo de repartir la comida, y los apóstoles dicen, nosotros no podemos dejar la palabra por servir las mesas. Pero ¿qué es lo que está mostrando eso? Que ¿quiénes estaban sirviendo las mesas? Los apóstoles.
Solo que ellos, por hacer esto, estaban dejando de ser su principal tarea. Pero yo no creo que si el apóstol Pedro no tenía nada que hacer y veía a un hermano ahí lavando los platos, o limpiando la mesa, o qué sé yo, o repartiendo comida para la viuda, él decía, no, que yo soy el apóstol. ¿No? Porque ellos aprendieron de Jesús. Y nosotros, si seguimos a Cristo, tenemos que estar dispuestos cada día a aprender y aprender valores para la gloria de Dios. Y por eso, para terminar, que tenemos que pensar según el modelo del reino. Mire, porque la lógica del reino es diferente a la del mundo. La iglesia no puede imitar al mundo, no puede imitar al mundo. La iglesia no tiene nada que aprender de las filosofías de este mundo, sino que tenemos que despojarnos, tenemos que renovar nuestra mente. Pablo dice a los hermanos en Romanos 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, Jesús dejó muy en claro a sus discípulos que las relaciones en el reino deben ser muy diferentes a la forma en que funciona la sociedad sin Dios. Volviendo a Mateo capítulo 20, mire lo que dice los versos finales, verso 25 hasta el verso 27, Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones, mire, así son los gobernantes, se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermanos, usted y yo estamos llamados a ser ¿qué? Siervos de Dios. No hay mejor expresión que esta. Yo soy siervo. Mire, a veces se escoge a un hermano para ser diácono. La palabra diácono en el original significa un siervo. Había otra palabra que se la utilizaba, era doulos. Y muchos, por ejemplo, Santiago, el escritor Santiago, el que escribe la epístola de Santiago, que era medio hermano de Jesús, era hermano por parte de madre. Él, cuando escribe su carta, él no se presenta como Santiago, el medio hermano de Jesús, o Santiago, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, o Santiago el apóstol, porque a Santiago el hermano de Jesús también en cierta parte de la Biblia se lo nombra como un apóstol. Es decir, como un enviado. No era de los 12, pero era otro enviado del Señor. Pero él no se presenta así, sino él se presenta Santiago. Y él utiliza la palabra doulos, que significa esclavo. Esclavo del Señor, esclavo de Cristo. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a servirle a Dios, servir a la iglesia, servir a los demás, servir a nuestro prójimo, servir a nuestra familia. Servir aún a nuestros enemigos. Y como le decía, el modelo perfecto, el modelo indiscutible a seguir es Jesús. El líder auténtico sigue el modelo de gestión dejado por Jesús. Un verdadero siervo de Dios, un hombre que ha sido llamado por Dios, sea un pastor, un evangelista, un misionero, un maestro, un profeta, el verdadero que ha sido llamado va a buscar seguir el modelo de Jesús, se va a preocupar por el bienestar de los demás, por el bienestar de las personas. Él va a buscar cumplir su servicio dentro del reino. Siente una alegría inmensa cuando ve crecer el reino de Dios en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la vida o la obra de Cristo no se limitó solamente al templo, sino que nuestro Señor proclamó el reino a todos. Recuerdes, el Señor caminaba. Es decir, que el Señor endureció sus pies en sus viajes. Se entregó al extremo. Por eso es que Isaías habla acerca del siervo.
Mire lo que dice Isaías 53:3, donde nos presenta al siervo sufriente. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo escatimamos. Mire, estuvo hasta el punto de dormir en medio de la tormenta o no poder descansar por comprometerse a orar. Un verdadero siervo va a imitar el ejemplo de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Mire, tal vez a usted y a mí nos sorprenda la petición de la madre de Santiago, la madre de los hijos de Zebedeo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si usted y yo hemos tenido peticiones como estas, dejémosla atrás, olvidando lo que queda atrás. No repitamos los mismos errores. Esto que vimos en la Biblia está para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Nuestro ejemplo no deben ser los de muchos que dicen: no, yo quisiera llenar estadios. Si usted llena estadios para la gloria y la honra del Señor, qué bueno. No, yo quisiera esto, aquello. Y a veces nos damos cuenta que es nuestro corazón engañoso el que nos está haciendo soñar. No, soñemos en los planes, en la voluntad de Dios. Mire, a José al principio él tenía esos sueños. Veía el sol, la luna y las 11 estrellas. Si él hubiera sabido que para que sus hermanos se doblegaran un día, le hicieran venia, es que tenía que pasar primeramente ser vendido por sus hermanos, vendido como esclavo a los madianitas, luego vendido como esclavo a los egipcios, luego llega a la casa de este egipcio y es tratado bien por un tiempo, pero después es acusado falsamente y va a la cárcel. Luego ahí se encuentra con estos siervos del rey, les interpreta el sueño, pero no es que salió, pasaron 2 años, se olvidaron de él. Tal vez él pensó, se han olvidado de mí, pero la Biblia nos presenta que él se mantenía fiel al Señor. Y claro, después llegó a ser el gobernador, pero mire, él llegó a entender que esto era parte de un plan de Dios, no para la gloria de José, sino que para la preservación de la nación de Israel, para la preservación de su padre, de sus hermanos, porque Dios tenía un plan trazado con Abraham, Isaac, Jacob y la descendencia, porque de esa descendencia nacería el Mesías, el Cristo Jesús. Fue por eso que el Señor permitió que José, si usted y yo mañana somos puestos en un lugar de honra, entendamos que esto tiene que ser para la gloria de Dios y que esto lo más probable es que está en el plan de Dios, pero para algo mucho mayor, no para nuestra gloria. Aprendamos, sigamos el ejemplo de Jesús. Él no se negó a orar, Él no se negó a predicar la palabra, Él no se negó a ayudar a los enfermos y necesitados. Aprendamos de Jesús, sigamos su maravilloso ejemplo y siempre tengamos presente que quien sigue a Cristo aprende nuevos valores. Amén.